imaginas? Oiga, Desiree, el Papa y dijo que culpando pues al diablo, porque lo culpó al diablo de los abusos. El diablo está vivo, goza de buena salud y está haciendo horas extras para erosionar la Iglesia Católica. Así dijo el Papa el día de ayer. La Iglesia debe ser salvada de los ataques del maligno, el gran acusador, y al mismo tiempo ser más consciente de su culpa, sus errores y abusos cometidos con el presente y el pasado. Eso fue lo que dijo el Papa ayer. Culpando de alguna manera pues al diablo que se mete en las personas por que causan estos abusos. ¿Cómo ve usted el futuro de la Iglesia Católica? Es una pregunta sumamente importante y sumamente seria y queremos saber cuál es la predicción para la Iglesia Católica en general, Desiree. Mira, la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza y esa entidad que es la Iglesia Católica va a ser descubierta. No solamente abusos sexuales van a salir, sino van a salir muchos secretos de la Iglesia Católica a la superficie. Secretos que la gente no va a creer, no va a imaginar, y todo lo que saben de esa iglesia, va a haber una parte de la iglesia que jamás la gente lo iba a sospechar. Y la Iglesia Católica va a caer al igual que casi todas las religiones. Porque la verdad de cómo en realidad son las cosas va a salir a la superficie en estos próximos 7 años. Recordemos una situación que en el Vaticano hay una biblioteca y un solo, la Biblioteca del Vaticano, donde contiene, ahí hay cosas que dicen que hay cosas... ¿Que esconden o qué? Sí, ocultas, que nadie nunca va a tener acceso porque el Vaticano nunca le va a dar chance a nadie que entre allí a esculcar, ¿verdad? Pero documentos que hablan de dónde está el paradero de la familia de Cristo, supuestamente, de si fue cierto o no, la lanza de Longino está allí, probablemente el Arca de la Alianza y otros tantos objetos que me prefieren mantener en hermetismo y en secreto para siempre. Sí. La Iglesia Católica y el gobierno de Inglaterra tiene toda la información y se han dedicado a recopilar eso para mantenerlo en secreto. Pero la verdad de cómo es el juego, de lo que nosotros venimos a hacer a la tierra, de cómo nosotros podemos evolucionar y la misión real de cada persona, ninguna de las iglesias la cuentan ni la enseñan. Y todo ese trabajo que ellos han hecho para ocultar el poder interno que tiene cada persona y la verdad finalmente va a ser descubierto y esa farsa va a caer. Qué fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de Desiree Tavares en cuanto a la Iglesia Católica, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer, por ahí del mediodía más o menos, donde habló el Papa Juan Pablo diciendo pues que el diablo está vivo y que está pues ahora sí que metiéndose en estos abusos. Desiree, se habla de que el Chapo Guzmán ya empezó a dar nombres de políticos mexicanos que están inmiscuidos en el narcotráfico. ¿Esto es verdad? ¿Cuál es su opinión a modo de predicción para el Chapo Guzmán y lo que puede destapar si esto llega a ser verdad? El Chapo Guzmán ni siquiera ha empezado a divulgar ni siquiera el 1% de cómo funciona eso. Entonces yo veo que mucha gente va a salir a la luz, que se va a destapar todo lo que es la verdad de cómo funciona en realidad ese negocio del narcotráfico, no solamente en México, sino en otros países. Pero al Chapo Guzmán lo pueden matar antes de que él termine de hablar y lo matarían en la cárcel. No inventes. Mejor que no hable. Que se avecina una guerra y que va a empezar por Venezuela. Sí, don Cheto. Yo estaba echando las cartas y de pronto se me prende el foco y veo este conflicto que hay entre Colombia y Venezuela, donde Venezuela está amenazando a invadir a Colombia. Y me pongo a pensar porque hace poco yo vi Armada en la frontera de Colombia y Venezuela en una visión y dije, ¿y esto qué es? Y se me quedó en la cabeza ahí como que no entiendo. De pronto me cae el 20 y digo, claro,
es Venezuela con Colombia, que hace rato lo está amenazando, y el evento sí va a pasar, pero lo más interesante del evento es que es una trampa, porque el guía dice, en el momento que Estados Unidos entre y defienda a Colombia, porque Estados Unidos es aliado con Colombia, ¿qué pasa? Vienen los aliados de Venezuela, que nadie se ha puesto a pensar quién está detrás de Venezuela. ¿Y quién están detrás de Venezuela? Los países comunistas, como viene siendo China y Rusia, Irak, Corea del Norte y del Sur, porque se van a unir. Y después el guía me dice, Rusia ya está más que preparada, porque tiene bases en Venezuela, bases en Puerto Rico, bases en Cuba, y China tiene un montón de cosas aquí en casa. Entonces, la excusa para desatar la Tercera Guerra Mundial y atacar a Estados Unidos viene por la invasión de Venezuela a Colombia, que es un complot para desatar la guerra, y esa guerra no la vamos a ganar nosotros, porque esa guerra va a tener consecuencias graves y van a desaparecer 6 ciudades en Estados Unidos, que era lo que yo venía diciendo antes, y Rusia nos va a desarmar porque tiene tecnologías que nosotros no tenemos. Oh my God, qué fuerte. Nada más dime que Los Ángeles no van a desaparecer. No, claro, esa es la primera. Cuando dices nos, estás refiriéndote a Estados Unidos. Claro, nosotros, los que estamos aquí. Ay, no, qué feo. Entonces, a ver, déjame ver si la entendí. O sea, ya hay una pelea entre Colombia y Venezuela, donde Estados Unidos se mete. De hecho, Estados Unidos ha dicho que estaba pensando en de alguna manera en hacer una intervención en Venezuela. Sí. Entonces, cuando se mete Colombia y Venezuela, cuando se mete Colombia a Venezuela y luego Estados Unidos a hacerle el paro a Colombia, los aliados de Venezuela salen y empiezan a defender a Venezuela. No, Venezuela va a invadir a Colombia. Pero ¿cómo? ¿De seré? ¿A poco sí? Venezuela está por invadir a Colombia hace rato. Oh, yo pensé que al revés. No. Es del otro lado. ¿Cómo cuándo esperas que pase esto? ¿Como para cuándo se prevé? Sabes que yo no tengo tiempo. Yo vi el evento. Yo veo visiones, pero lo más que me tiene a mí muy preocupada viene siendo es que es una trampa, porque esos países ya están listos y nosotros estamos pensando que todo está bien. Wow. Entonces desaparecen 6 ciudades en Estados Unidos y ¿qué más? Son 6 ciudades que los atacan y ahí es la guerra, la Tercera Guerra Mundial va a ser algo rápido y va a ser destructor. Sí, pues ay, ya no, qué terror, es otro señor. tipo de guerras. ¿Quién fue el que dijo? No recuerdo quién dijo. La Tercera Guerra Mundial la vamos se va a pelear. Estoy hablando de hace muchos años. Ajá. Que La dijeron, vamos a ver todos. dijo, la Tercera Guerra Mundial se va a pelear, no se va a pelear cuerpo a cuerpo. Se va a pelear a través de misiles. de tecnología. Pero la Cuarta Guerra Mundial la vamos a pelear con piedras y palos. O sea, la Tercera Guerra va a estar tan grande que la Cuarta Guerra Mundial vamos a hacer otra vez cavernícola. Ay, no me diga eso. Ay, Es que vamos a perder nosotros nuestra tecnología. Pues las 6 ciudades grandes de Estados Unidos, ¿cuáles son? Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Miami, Los Ángeles, ¿cuál más? ¿Dallas o Houston? Houston, O Las Me voy Vegas. para Dallas, me voy Las para Vegas. Dallas yo. ¿cuáles son? Por inmigrantes de Honduras hasta llegar a la frontera y pedir asilo. ¿Ve usted que les da asilo el país o no los ve logrando su cometido? Yo veo que la caravana se va a disminuir un poco. Yo veo que llegan a la frontera y yo veo que no los dejan entrar. Los van a esperar. Pero no entran. No, los esperan para pararlos. A ellos no los van a dejar entrar. Sí, pues, querido. No. pues, Se van no a quedar por meses en México tratando de arreglar eso, pero no logran entrar. Ay, Don Cheto, esa caravana trae muy malas noticias, porque a raíz de el atento de que la caravana intente cruzar a suelo estadounidense, pueden haber muchos muertos, van a haber disturbios, y eso puede desatar
la división, incluyendo una guerra civil en Estados Unidos. Es muy peligroso el ingreso de ellos o ellos atentando a entrar en Estados Unidos, porque hay una fuerza detrás de ellos impulsándolos para que lo hagan, para usar eso como excusa y causar un caos en el país. Entonces usted ve que no llegan a Estados Unidos esa caravana. Mira, van a tener muchísima resistencia en la frontera y va a haber gente muerta. Ahí sale cartas de muerte, sale el ejército y gentes del gobierno poniendo muchísima resistencia, y hay muertos a raíz de eso. Se va a poner muy feo. Cuando ellos lleguen a la frontera, se va a poner muy feo. La gente que normalmente va a México y está en esa área, no deben estar en esa área cuando la caravana entre a Tijuana. Es que Donald Trump lo reeligen y en el segundo mandato lo matan. Oh my God, qué fuerte de ser esto. Yo cuando vi la predicción de la muerte de él, me salió el número 2. Entonces yo dije, que va a repetir el señor. ¿El segundo mes? Sí. ¿El segundo año? Ajá. ¿O el segundo término? Porque es número 2. Cuando él cumpla un ciclo de 2, Ajá. puede ser mandato, que es muy probable de que sea, porque a mí me sale que a él lo reeligen. Si lo reeligen es segundo término. Entonces, a él lo matan en el segundo término. Lo matan. Él va a hacer muchas cosas que va a ayudar al país, pero que va en contra de planes y de cosas que otras personas y seres detrás del gobierno no quieren que pasen. A ver, es Deseret Tavares en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. También es DeseretTavaresOficial.com o la tienda en Los Ángeles, el 310-446-9100. Gracias,